Vamos a hablar de un tema bien interesante, hermano, un tema bien especial. Quiero pedirle, por favor, que esté muy atento, no se me vaya a dormir. Yo sé que está ahorita ya el calor y de pronto el hambre, pero no se vaya a dormir, hermano, porque hay una palabra, creo yo, de Dios para nuestro corazón. Amén. En Mateo, el capítulo 24, vamos a hablar en esta mañana acerca de la segunda venida del Señor, segunda venida de Cristo. ¿Listo? En Mateo, el capítulo 24, del versículo 3 en adelante, nos habla acerca de la venida del Señor, nos habla acerca de los últimos tiempos. Ya todos hemos de alguna manera leído, conocemos un poquito. Cuando habla acerca de las señales, vamos a leerla otra vez y a recordar, a meditar un poquito en esta palabra. Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Listo? Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 4, ustedes. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6. Verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. 8. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dígale el que está al ladito: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y versículo 14. Amén. Oremos un momentico, incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por el privilegio de estar aquí, Señor. Pedimos, bendito Dios, tu bendición, Señor. Pedimos tu cobertura, tu respaldo, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos alumbre, nos revele, nos muestre, nos dé entendimiento en esta mañana, Señor, de tu palabra y el propósito tuyo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Bien, los que han estudiado un poquito de doctrina y más que doctrina, de teología, saben que hay una materia que se llama escatología. Diga conmigo: escatología. La escatología estudia los eventos finales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los eventos finales que están profetizados en la Escritura. Hay ministros, hombres y mujeres de Dios que han sido llamados a enseñar este tema, ¿no? Se llaman escatólogos. Entonces, un escatólogo es aquel que maneja este tema, ¿sí? Que ha sido formado, que ha sido preparado por el Señor para enseñar acerca de estos temas. Yo no soy escatólogo, ¿sí? Soy pastor. Pero, como decía aquí Osvaldo esta mañana, que él decía que no soy profeta, pero me voy a poner el uniforme de profeta. Vamos a ponernos un poquitito el manto de escatología en esta mañana, para mirar un poquitito a la luz de la palabra todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pero hay una palabra especial de Dios para su vida. ¿Amén? Entonces, lo primero que vamos a mirar esta mañana es que, bueno, Cristo, si hay una segunda venida de Cristo, nosotros como cristianos creemos que Cristo viene por segunda vez. ¿Cuántos lo creen?
Si hay una segunda o si habrá una segunda, es porque hubo una primera venida. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vino por primera vez hace 2000, más o menos 2000 años, ¿no? Más o menos 2000 años. El Señor vino, o sea, eso es una, ¿cómo le digo yo? Es algo, es un acontecimiento histórico, ¿no? No es un tema solamente de fe. O sea, nosotros por fe creemos que Cristo vino. Pero no solamente por fe, sino que realmente la historia demuestra que Cristo vino. ¿Sí o no? Entonces Cristo vino por primera vez hace 2000 años, pero sabe que su pueblo Israel, ¿sí?, no estaba preparado, no lo estaban esperando y no lo reconocieron. No sé si ¿qué piensa usted de esto, hermano? Imagine que el Señor viene y su pueblo, que es el pueblo de ¿qué? De Israel, que se supone que debía estar preparado, que lo debería estar esperando, que lo debería reconocer, pues resulta que el Señor vino y el pueblo de Israel ni lo reconoció, ni estaba preparado, nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos de alguna manera estaban esperando un líder político o un militar que los salvara. Parece ser que eso es como lo que ellos estaban esperando, el pueblo de Israel. Ellos no estaban esperando, aunque mal hecho, porque la Escritura sí decía cómo iba a venir el Señor, ¿sí? Humilde. Pero ellos estaban esperando, era más como un líder militar, como algo así como un David, como otro David así, militar, guerrero, que viniera y conquistara los reinos, los enemigos, los destruyera, los sometiera y los pusiera en libertad. Pero eso no fue lo que Cristo había profetizado. Entonces ellos estaban esperando un líder político, repito, o un líder militar. Y resulta que el Señor vino, murió en la cruz, resucitó, fundó la iglesia y se fue, y el pueblo de Israel ni siquiera se dio cuenta. No sé si me hago entender esta mañana un poquito. ¿Qué piensa usted de eso? Cristo viene, muere en la cruz, resucita, funda la iglesia y luego se va. Y el pueblo de Israel, terrible me parece, hermano, que ni se dio cuenta de lo que pasó, porque todavía lo están esperando. No sé, ¿a usted le parece eso? ¿Le parece normal? Digo, amigo, grave, mal. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Es más, la Biblia dice que tanto es así. Mire, los judíos están esperando a Jesús, pero no la segunda, sino la primera. ¿Sabían eso? Nosotros esperamos la segunda, los judíos esperan la primera. Y dice la Biblia que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va allá mismo, creo que al Monte de los Olivos, va a descender y les va a mostrar sus manos y su costado y sus pies. Les va a mostrar las huellas a los judíos. Y dice que cuando los judíos lo vean, se van a extrañar. Escuche, no se distraiga. Míreme acá. Lo van a extrañar y le van a preguntar: uy, Señor, ¿quién te hizo eso tan feo? ¿Quién te hirió eso? ¿Quién te hizo esas heridas? Y Jesús les va a decir: ¿no se acuerdan ustedes? Hace 2000 años. El punto es que, escúcheme, aunque la primera venida estaba profetizada cientos de años antes y también el Señor les había dado señales, el pueblo de Israel no creyó. ¿Sí? Este es el punto. Quiero que me entienda a manera un poquito de introducción. Así como la segunda venida está profetizada muchos años antes, la primera estaba profetizada años antes y el Señor les había dado señales y las señales se cumplieron, pero el pueblo de Israel era incrédulo, ellos no creyeron y por eso Cristo vino, se fue y no se dieron cuenta. Hay algunos versículos, muchos, acerca de la primera venida, de las señales, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 9:6 habla del nacimiento. En Isaías 7:14, miremos Isaías 7:14, por favor. Voy a leerlo rápidamente.
Isaías 7:14, ¿está alguien ahí en el? Isaías capítulo 7 dice, por tanto, el Señor mismo os dará una ¿qué? Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esa era una señal, se cumplió años después, ¿verdad? Con la Virgen, pero el pueblo de Israel no creyó esa señal. Otra señal, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, rápidamente. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de la tierra, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí nos habla de Belén, que él nacería en Belén, ¿sí? Esa era otra señal. Otra señal es Zacarías 9:9. Solo quiero mencionar 3 para que tengamos una idea. Dice ahí, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, ¿cómo? Salvador humilde, ¿y cómo? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo, que fue la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Pero mire esto, esas señales se cumplieron, pero yo no entiendo qué pasó con el pueblo de Israel, que no me pellizcaron, ¿sí o no? Estaban dormidos, no sé cómo estaban, hermano, que no se dieron cuenta. Cristo vino, se fue y no se dieron cuenta. ¿Listo? Ahora miren, Jesús le dijo a los fariseos hipócritas. ¿Por qué les dijo hipócritas? Bueno, por muchas razones, ¿no? Pero una de las razones por las cuales el Señor le dijo a los fariseos hipócritas es porque ellos les dijo, ustedes pueden interpretar el clima, ¿se acuerda? Pero las señales de los tiempos ustedes no las pueden interpretar, les dijo así. Diga conmigo, hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos decían, uy, hoy como que va a llover, está las nubes, o esta semana, o yo no sé cómo hacían, ¿no? El tema ya de meteorología, ¿qué llama? Ok. Entonces, pero ellos podían hacerlo. Pero el Señor les dijo, pero las señales de los tiempos ustedes no las pueden reconocer, no las pueden discernir. Y por eso los llamó como hipócritas. ¿Por qué? Porque estas señales se cumplieron y ellos no se dieron cuenta, no se pellizcaron. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Ahora, el punto es el siguiente, que para la segunda venida es igual. Y yo no quiero, no sé si usted quiere, pero yo no quiero que a mí el Señor me diga hipócrita. Que uno puede discernir el tiempo u otro tipo de cosas, pero las señales de Dios de los últimos tiempos no las podemos discernir. Y yo a veces veo que el pueblo de Dios como que está un poquito dormido y miran cosas que pasan y a veces no las entendemos, a veces no las podemos discernir, a veces no nos apercibimos, a veces no entendemos que son señales de los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando usted escucha algo de Israel, eso es una señal de los últimos tiempos, hermano. Todo lo que tiene que ver con Israel. Todo lo que pasa allá en el Medio Oriente, todo lo que pasa con los enemigos de Israel, ¿sí lo ha escuchado? Que lo quieren acabar, que los quieren fumigar, que los quieren exterminar, que se están uniendo. Todo eso tiene que ver con los últimos tiempos. Y usted escucha la noticia y de pronto a usted se le da sueño y dice, ay, qué aburrido eso. Usted no entiende que son las señales de los últimos tiempos. No sé si me hago entender. Entonces tenemos que estar como apercibidos. Dígale que está al ladito, tiene que estar apercibido, dígale. Escúcheme. ¿Cómo será la segunda venida? Entonces la segunda venida será parecida, dice la Biblia, a la primera venida, ¿sí? ¿Cómo será la segunda venida? Parecida a la primera. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando Cristo vino, lo mismo, ¿no? Cuando Cristo vino, su pueblo no lo estaba esperando. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Yo quiero que tratemos un poquitito ahí de analizar por qué.
¿Cuál era el problema? ¿Sí? Entonces el problema, claro, obviamente era la incredulidad, pero el problema también era la religiosidad. Diga conmigo, la religiosidad. ¿Por qué los judíos, por qué los escribas y los fariseos no pudieron estar apercibidos cuando Cristo vino por primera vez? Porque eran religiosos. ¿Se acuerda? O sea, había mucha religiosidad, pero había poca fe. ¿Estamos o no? En ese sentido, la segunda venida será parecida a la primera, en el sentido que hay mucha religiosidad y poca fe en este tiempo. Ese es un tiempo de mucha religiosidad, pero poca fe. Nosotros vivimos en un país religioso. La gente cree en vírgenes, cree en santos, cree en muchas cosas. ¿Sí? Hay una cantidad de festividades religiosas. Hay mucha religiosidad, pero poca fe. Esa es una señal de que Cristo viene pronto. Entonces será como la primera. Otro, ¿cómo será la segunda venida? Entonces será, como dice la Biblia, como los tiempos de Noé. Mateo 24:37. ¿Listo? Mateo, por favor. 24:37. Mira lo que dice ahí. Ojo con esto, hermano. Vamos a hacer lo siguiente, hermano. Yo no quiero, digamos que esforzarme en esta mañana tanto en tratar de transmitirles un mensaje. Yo quiero más bien en esta mañana que la palabra le hable o nos hable, ¿sí o no? Entonces yo quiero que miremos un poquitito ahí, tratemos de analizar y como de comparar lo que nosotros también estamos haciendo. Dice la palabra ahí, miren, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Siguiente. Porque como los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué es comer, beber, casarse y darse en casamiento? Usted dice, no, pero eso es como normal, ¿sí o no? Todos comemos, todos bebemos, nos casamos. Pero no, el contexto es diferente, ¿verdad? Ahí habla de comer, habla de beber, pero también se refiere a emborracharse, ¿sí? La gente se embriaga, se están embriagando, están comiendo, se están embriagando. Luego dice ahí, se casarán y se darán en casamiento. Entonces, eso. Habla de el deterioro de la familia, de casarse, de separarse, de divorciarse, de volverse a unir, de volverse a rejuntar. ¿Sí? Eso es una señal de que Cristo viene. Porque para el Señor, la familia y el matrimonio es sagrado. Y una señal de degeneramiento, de perversión social, es el divorcio y la separación. Y volverse otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo... Y eso a la persona no le importa. No me importa. Me junto, me rejunto. Esas son las señales. Mire, pongan atención a esto. A ver. Dice... Será como los tiempos de Noé, ¿verdad? Comían, bebían, se casaban y daban casamiento. Habrá gozo de la vida, habrá mundo. Es decir, cuando Cristo venga, la gente estará buscando el mundo, está en el tema del mundo, el mundo, ¿verdad? El gozo del mundo, la satisfacción de la carne. Habrá incredulidad, la gente vivirá para sí, pero no para Dios. ¿Estamos o no? Cuando Cristo venga es cuando la gente estará en su punto más álgido de mundanalidad, del mundo, de alimentar la carne. Ahora, yo le quiero decir algo, hermano. Claro, porque este mensaje no es para nosotros. Pero porque, ¿se acuerda que nosotros hablábamos el otro día
cuando el Señor nos enseñaba acerca de la infidelidad con el mundo, cuando a nosotros nos gusta el mundo, las cosas del mundo nos atraen. Las fiestas, la rumba, el baile, todas las cosas que les gustan al mundo, y entonces la iglesia está como enamorada del mundo, como que le gusta el mundo. Es parte de lo que va a acontecer cuando Cristo venga. Ahora lo vamos a mirar. Ahora, repito, habrá incredulidad. La gente vivirá para sí, pero no para Dios. Siguiente, será como en los tiempos de Lot, dice la Biblia. Lucas 17, 28. Lucas capítulo 17, 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían otra vez, compraban y vendían. ¿Cuántos han comprado y están comprando y vendiendo? ¿Qué más? Plantaban y edificaban. Ahora se dice, uy, o sea que no puedo comprar y vender. No. El problema es que usted ahora está en ese cuento y se aleja de Dios, se aparta de Dios. Para usted es más importante eso que Dios. ¿Estamos o no? Sigue. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces mire, dice que comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, edificaban. Esto nos habla de que ahora, acuérdese que cuando habla de Lot, habla de Sodoma y Gomorra. En ese tiempo fue una de las más altas expresiones de inmoralidad, ¿verdad? De perversión, sobre todo en la parte sexual. ¿Sí? Y eso es una realidad bíblica. ¿Sí? Estaban tan mal. Mire, ¿cuántos de ustedes saben que en el Antiguo Testamento nos habla de que los ángeles, por así decirlo, se materializaban y tomaban forma humana y tomaban forma de casi siempre de hombre, de un varón, ¿sí? De varones. Y dice la Biblia que unos ángeles tomaron forma humana, se materializaron, por así decirlo, y estaban allá llegando donde estaba Lot, en la casa de Lot. Y dice que los habitantes pervertidos, degenerados de ese tiempo, de ese pueblo, dijeron, uy, están muy buenos los hombres. No las mujeres, no los varones. Dijeron, uy, están muy buenos. Y dice que se fueron contra la casa y casi la tumba para decirlo, venga, sáquelo, porque nos queremos conocer, dice. Están mal pensados. Por la perversión sexual, por el degeneramiento sexual y la inmoralidad, fue cuando ocurrió lo de la destrucción. Y dice que será como en los tiempos de Lot. Ahora, yo no sé, pero estamos hablando de las señales, de estar apercibidos. Yo no sé si a usted le preocupa, a mí me preocupa, hermano. Porque hoy en día estamos llegando al colmo de los colmos. Es normal, es bueno, el orgullo gay. Es normal, es bueno. Ojo si usted lo mira mal. Ojo si usted lo mira mal. Ojo si usted dice algo porque puede parar en la cárcel. Ahora, ser homosexual es digno de aplausos para el mundo. Y estamos llegando a un colmo, ¿sí? De perversión. Pero la Biblia dice que ¿cuándo va a venir Cristo? Cuando la tierra sea como en los tiempos de Lot, o sea, en esos tiempos de perversión, de inmoralidad. A mí me preocupa. Y para mí yo digo, Cristo viene, hermano, porque ¿a dónde más vamos a llegar? ¿A dónde más vamos a llegar? La destrucción de la familia, ya sí ve lo que ha pasado, ¿no? Este tema de la adopción y tantas cosas y todo ese tipo de cosas. Eso, claro, ¿cómo se llama? El Congreso y todo eso pueden firmar esas leyes y las pueden aprobar, pero van en contra de la ley de Dios. ¿Sí me hago entender? Y va en contra de la destrucción de la familia. Entonces, estas son las señales antes. Entonces había inmoralidad. Pero mire que en este punto ya no eran incrédulos, sino que eran ateos y sacaron a Dios de sus vidas. Mire, a mí me preocupa mucho lo que está pasando hoy en día.
Porque hay un alto grado de ateísmo. Ya la gente no es ni siquiera incrédula, ahora es ateo. Los jóvenes de hoy en día van a la universidad, y se lo quiero decir con claridad, porque si uno manda a un joven a la universidad para que sea profesional y se gradúe, pero sale ateo, perdió el año. Él y uno como papá. Porque los jóvenes van y les meten, les infunden allá. Los profesores usados por el diablo se van a usar para meterles materialismo y ateísmo y una cantidad de cosas que los jóvenes salen. Hoy en día la mayoría de jóvenes no creen en Dios. Mi amigo, Cristo viene. Yo quiero hablarles esta mañana acerca de 7 señales que dice la Biblia cuando Cristo venga. ¿Listo? Número 1. Ahora, esta ya la hemos visto. De pronto las primeras 5 voy a pasarla rápido. En Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, ¿cómo dice? Mirad que nadie os engañe, 4 y 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos. Entonces la primera señal es la señal religiosa, ¿sí? Estamos hablando de la señal que cuando Cristo venga. Y la primera señal se llama la señal religiosa. Esa señal nos dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsas doctrinas, ¿sí? Pero el problema es que engañarán a muchos, dice, y aún a los escogidos. Por eso nosotros tenemos que estar, mire, como nunca antes se están levantando sectas y falsas doctrinas. Siempre las ha habido, pero ahora es fuerte. Hay una secta, ¿cuántos se acuerdan de Creciendo en Gracia? Había un señor, yo no recuerdo cómo se llama el nombre de él, que era el fundador de esa secta. Y él decía que él era Jesús. Y él decía que el diablo no existía. Él decía una cantidad de cosas terribles, hermano. Decía que el 666 era bueno. Y decía, yo tengo el 666 marcado, algo así decía él. Loquísimo, ¿sí o no? Pero más loquísimo porque tenía una cantidad de seguidores, ¿verdad? Porque sobre todo enseñaban que uno no debe ser legalista, que la palabra hay que cogerla con suavidad. Y todos los que querían ser tibios, allá estaban, que conocían el Evangelio. Y entonces él decía que él era Jesús. Jesús que era, Jesús que, bueno, que él había venido. Y resulta que el hombre murió, yo no sé qué murió el hombre. Se murió, pongan atención. Y la esposa, ahora ella dice que ella es Jesús. Y la esposa dice, yo soy Jesús, y que Jesús era mujer. Y lo más terrible es que hay una cantidad de gente que está detrás. Digo, amigo, Cristo viene pronto, ¿no? Ahora, hermano, terrible, por eso uno tiene que estar apercibido, tenemos que estar firmes en nuestra fe, en nuestra doctrina, ¿cómo se llama? En el Señor, en nuestra fe en Jesús, en la palabra, que nada lo mueva. A mí me parece terrible, hermano, que usted esté y después en 3 años, no, estoy con los testigos de Jehová, estoy con los mormones, estoy con los adventistas. Bueno, espere un momentico. Digo, amigo, engañarán a muchos. Por eso necesitamos estar firmes en nuestra fe. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Dale un aplauso al Señor. Otra señal de la venida de Cristo está en el versículo 6. Capítulo 24, versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nada, no os turbéis porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Pues otra señal son las guerras y los rumores de guerra. Bueno,
Usted sabe lo terrible, siempre han existido guerras, pero en este tiempo la guerra y los rumores de guerra es el pan de cada día, ¿verdad? Cuando el presidente Maduro, por ejemplo, dice, es que Colombia nos va a invadir, Estados Unidos nos va a invadir, es lo que está diciendo, guerras y rumores de guerra, ¿sí? Por todo el mundo, las diferentes guerras que están aconteciendo. Entonces, esa es la segunda señal, son las señales bélicas, ¿verdad? Que habla de guerras y de rumores de guerras. Número 3, son las señales políticas, versículo 7. ¿Listo? Señales políticas, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, hasta ahí. Entonces las señales políticas, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mire una cosa, este tema, no quiero hacerme al margen del tema político, pero quiero hablar un poquito de eso. Porque hoy en día estamos a los extremos, ¿verdad? Derecha, izquierda y centro, ¿verdad? ¿Cuántos levanten la mano los de derecha y los de izquierda? No, mentira, no. Y los de centro. Una señal es lo político. Uno tiene que tener cuidado con no dejarse engañar, porque quiero decir algo, mire. A veces uno piensa que el anticristo va a ser una persona, un líder religioso, pero parece ser que el anticristo va a ser un líder político, carismático, que habla bien, que habla bonito. Uno tiene que tener cuidado. Por eso uno no tiene que escuchar con los oídos naturales, sino con el discernimiento espiritual. No sé si me hago entender. Uno tiene que tener mucho cuidado. Pero le digo, yo me hago al margen de lo político. Yo no soy ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, ni de cuento. Se lo quiero decir así con claridad. Pero trato de tener discernimiento espiritual. Porque a veces siento que hay cristianos que se dejan envolver por eso, por el tema político. Yo le digo, la salvación de Colombia y nuestra no es ni que suba uno, ni que suba otro, ni de derecha ni de izquierda, hermano. Es que Cristo sea conocido y reconocido en nuestra nación. Es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Si eso no pasa, ni el mejor político va a poder salvar a esta nación. No sé si me hago entender. Entonces uno tiene que tener cuidado con esto. Ahora, miren, ahorita hay un tema de político, ¿no? De, como dice ahí, se levantará nación contra nación. Por ejemplo, en Colombia, por eso le decía discernimiento. En Colombia se firmó hace poquito el acuerdo de paz, ¿se acuerdan? Y ahí estamos en ese cuento. Ahí vamos. No le voy a decir quiénes están de acuerdo y quién no, o quiénes votaron por el plebiscito, por el sí, por el no. Pero uno tiene que discernir con el espíritu, hermano. Porque es muy parecido a lo que está pasando, por ejemplo, en el Medio Oriente. Es muy parecido. Usted sabe que en el Medio Oriente hay una guerra, ¿verdad?, entre los países árabes o musulmanes y Israel. Y entonces ahí está en ese conflicto durísimo, tremendo, fuerte, ¿sí o no? Ahora, Israel es el pueblo de Dios. Ahora quiero hablar un poquito de eso. Pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, ahí vendrá el fin, dice. ¿Sí o no? Y todos estamos paz, que hagan paz en el Medio Oriente, que Israel... No, pero a ver, mi Biblia dice que cuando hagan paz, cuando se firme el tratado de paz y digan paz y seguridad, ahí viene Cristo. Y viene el fin. ¿Sabía eso? Entonces cuando usted escuche que el presidente de Israel está hablando con los demás países y está negociando la paz, usted diga... Cuando digan, vamos a firmar la paz,
Y lo mismo es en Colombia. Claro, yo no estoy en contra de la paz, pero es que mi Biblia dice que Él es el príncipe de paz y el que nos da la paz es Cristo. Y una paz donde sacan a Dios de un puntazo de pie y no meten a Dios y no lo involucran a Él, esa paz no es una paz verdadera. Pero bueno, sigamos, porque estos son señales, hermano. Como que no les gustó mucho eso, sigamos. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, señales bélicas. Número 3, señales políticas. Bueno, ya lo mencioné, ¿no? Se levantará nación contra nación. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:3. Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan ¿qué? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No sé si podamos poner el siguiente. Ok. Léale ese versículo al que está al ladito, por favor, dedíqueselo. Número 4. Aparecen las señales naturales. Mateo 24:7. Mateo capítulo 24, versículo 7. Y dice, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Vamos a catalogar eso como las señales naturales. Pestes, hambres y terremotos. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Como nunca antes ha temblado, ¿sí o no? Por eso cuando usted escuche temblor, ¿no? Hace poquito tembló en todos lados, hermanos. En Chile, ¿en dónde más? En Centroamérica, en todas partes tembló. En Colombia también. Cuando usted ve que está temblando así tanto, ¿usted qué piensa? Usted dice, ay, Dios guárdanos. No, son señales. Son señales, ya Cristo viene, ¿sí? Ya la venida de Cristo es inminente. Pestes, hambres, todo esto que está ocurriendo. Número 5, esta señal a mí me parece tremenda, hermano, que es la señal científica. Daniel 12:4. Daniel, el capítulo 12, versículo 4. ¿Listo? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo le decía, yo estoy impresionado. Yo no sé si que soy no soy tan viejo, hermano. Pero yo estoy impresionado con la ciencia, hermano. A mí estoy, pero yo le decía el otro día a los hermanos, vean, mi hijo John Henry está en Brasil, ¿sí? Está en Manaus, sí, que es por allá por el Amazonas. Impresionante, hermano, porque, bueno, el otro día estamos diciendo, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo vamos a comunicar? Pues fácil, hermano, coge por el WhatsApp, ya listo, en vivo y en directo, es más, videollamada, y ahí lo vemos. Mire cómo ha aumentado la ciencia, es impresionante, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Sí? Ya están haciendo robots, ya están, bueno, no hay que... Hay un límite. Una señal es que la ciencia aumentará antes de que Cristo venga. ¿Listo? Siguiente señal, la número 6. Número 6 habla de Israel. Israel es una señal. ¿Listo? El pueblo de Israel. Yo les decía, todo lo que tenga que ver con Israel es una señal de Dios. Mire, hermano, no es que uno sea,
¿Cómo se llama eso ahora? Porque mire que en el mundo hay una división frente a eso también. Entonces están los que les cae bien a Israel y los que odian a Israel. Así se divide el mundo. Y hay naciones que son enemigas, políticos que son enemigos de Israel. A mí no me deja impresionar eso. Cuando el presidente Hugo Chávez dijo textualmente esta palabra, dijo: desde el fondo de mis entrañas maldigo a Israel, y se puso así colorado de la rabia. ¡Maldito Israel! Y al poquito tiempo, porque Israel es el pueblo de Dios. Usted tiene que entender, Israel es una señal. Todo lo que pasa en Israel nos habla. Alguien decía que Israel es el reloj de Dios. Y todo está profetizado. Entonces cuando los países lo estén rodeando, ahí es cuando va a venir el Señor. Cuando se levantan las naciones para pelear, cuando firmen la paz, cuando el pueblo de Israel construya o reconstruya el templo, ¿sí? Porque ellos tienen que reconstruir el templo, porque el templo fue destruido. Y usted averigüe un poquito, ya lo están reconstruyendo, tienen todo listo. Hay un problema porque hay un lugar de adoración musulmano ahí donde se supone que quedaba el templo. Eso es parte del conflicto. Otros dicen que está al ladito. Entonces ya están listos ellos para reconstruir el templo. Todo lo que tenga que ver con Israel es parte de la señal, digámoslo así. Yo le quiero decir algo ahí, mire. Por eso le digo, no se trata aquí de temas políticos, ¿sí? Sino de discernimiento espiritual. ¿Por qué Colombia siempre ha sido aliado de Israel? Dígame por qué. ¿Por qué Estados Unidos siempre ha sido aliado de Israel? Porque hay naciones que son amigas de Israel, porque hay naciones que son enemigas de Israel. Colombia siempre ha sido amigo de Israel. Los presidentes. Ahora, claro, eso lo llevan a un término político y le meten ahí cosas raras. Pero yo lo veo desde el punto de vista espiritual, porque yo creo que Dios está con nosotros. Dios ha sido bueno con Colombia. Ha ayudado a que Colombia sea un país aliado de Israel, que seamos amigos. Amén. Eso es importante. ¿Sabe lo que hizo hace poquito el presidente anterior? ¿Qué hizo el presidente anterior? Reconoció al pueblo, ¿qué es? Un palestino. Ahora usted dirá, pues eso no pasa nada, eso está bien. No está bien, está mal, muy mal. Muy mal. Tiene consecuencias. Eso es como decirle a Dios: Dios, quítese de acá. No queremos ser amigos suyos, vamos a ser ahora amigos de los enemigos. Pero entonces mire, todo esto que está ocurriendo con Israel tiene que ver, vuelvo y le repito, con señales. Por eso tenemos que estar ahí pendientes. Y la séptima señal se llama la iglesia. Perdón, yo iba a leerles 2 versículos de Israel. Déjenme, se los leo. Apocalipsis 16:13. ¿Qué dice? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus. 14. ¿No tiene 14? Y pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Está hablando de la batalla del Armagedón. Se dice que ahí va a estar China, Rusia y los países musulmanes marchando en contra de Israel para acabarlo y para destruirlos. ¿Sí? Otros dicen que habrá otros países que se van a unir. Bueno,
Eso es un tema escatológico que yo... ¿no? Bien, pero ahí está. Bien, y el 13:7. Se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación. Y le vamos a dejarlo ahí. Vamos a la siguiente señal, la señal de la iglesia. Mire, porque esto fue lo que me habló el Señor. Claro, todos sabemos que Israel es una señal. Pero ¿cuántos sabían que la iglesia también es una señal? Entonces la Biblia dice, hablando de la iglesia de Cristo como señal, dice varias cosas. Vamos a mirarlas. Primero, en Mateo 24:14. Mateo 24:14. Mire, dice ahí cómo este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando la iglesia predique el evangelio toda la tierra. Ahí vendrá el fin. Si usted es apercibido en las cosas de Dios, usted tiene que entender, mire hermano, hace 20 años atrás había países donde no se podía predicar. En Rusia, en China y en la Conchinchina. Había países donde no se podía predicar. Averígüese hoy, en China ya hay misioneros, hay iglesias. En Rusia, porque antes decía, uy, a Rusia nunca. Pues resulta que sí, ahora ya en Rusia hay iglesias. Se ha predicado el evangelio en China. Hay países musulmanes, pero hay misioneros. Porque a veces nosotros estamos tan metidos en nuestras cosas, hermano, que nos olvidamos que somos parte de la iglesia. Hay misioneros allá que los están asesinando, los están matando por predicar el evangelio. Pero allá ya el evangelio llegó. Yo creo que ya Cristo viene, hermano, porque creo que no hay ni un lugar donde el evangelio no haya sido predicado. Y dice ahí que la señal es que cuando haya sido predicado el evangelio, entonces vendrá el fin. Otra señal de la iglesia es que en Apocalipsis 3:15, mire lo que dice Apocalipsis 3:15. ¿Cómo dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te orientaré. Ahí está hablando de la iglesia Laodicea, que es la iglesia de los últimos tiempos. Entonces una señal de la iglesia, será predicado el evangelio en todo el mundo, pero otra señal es que habrá tibieza espiritual. ¿En dónde? En la iglesia. Yo no sé, hermanos, yo le quiero abrir mi corazón un poquito aquí. Pues nosotros con Tani, obviamente como pastor, estamos luchando, tratando de avanzar, de servir al Señor, de cumplir el propósito de Dios. Y una de nuestras metas es que no seamos tibios, hermano. Que seamos una iglesia metida con Dios, una iglesia comprometida, una iglesia consagrada. Ay, Dios, ha sido duro. Ahora, no solamente aquí, hermano, en todas las iglesias hay mucha tibieza. La gente viene cuando quiere. Si hay otra cosa más importante, me voy. Hay gente que todavía baila, que todavía fornica, que todavía miente. Una señal de que Cristo viene cuando en la iglesia haya tibieza espiritual. Esa es una señal. Siguiente. Otra señal completamente diferente, ¿no? Es que habrá avivamiento. Joel 2:28. Joel 2:28. Miremoslo. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Siguiente.
Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días siguientes. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Siguiente. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga, ¿qué? O sea, se está hablando de los últimos tiempos. Y una señal es que va a haber un avivamiento. O sea, por un lado habla parte de la iglesia muy dormida. Por eso la Biblia dice de las 10 vírgenes, ¿se acuerda? 5 eran prudentes, 5 insensatas. 5 tenían lámpara, pero no tenían aceite. Pero las otras 5 sí tenían lámpara y aceite. Por otro lado, si bien es cierto que habrá tibieza en la iglesia, por otro lado habrá otro remanente metido con Dios, con fuego, con pasión, llenos del Espíritu Santo, celosos por las cosas de Dios, consagrados. ¿Cuántos son parte de ese remanente? Levante su manito, denle un aplauso al Señor. Otra señal en Mateo 24:9. Mire cómo dice. Me perdí. ¿24 qué dije? 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Otra señal dentro de la iglesia se llama persecución. ¿Sí? Persecución. Antes de que Cristo venga, se va a desatar una persecución en la iglesia. No en la iglesia tibia. En la iglesia... ¿sí? Yo le decía, hermano, por eso le decía, me preocupa, porque si yo digo que el homosexualismo es pecado, vamos caminito a que, como van las cosas, y alguien vaya y lo diga, lo grabe y lo ponga ahí, después vengan y pastor, vamos para la cárcel. Mire, se está levantando, eso es verdad, se está levantando, se va a levantar una persecución. Va a llegar un punto donde las leyes y todo, la sociedad, todo ese tipo de cosas. Usted dice, mire, la semana pasada hubo un poco de revueltas, de protestas, ¿sí o no? De marchas, ¿sí? De la educación y protesta y todo el cuento. ¿Cuántos están en esa protesta? No levanten la mano. Yo le quiero decir, nuestra protesta es espiritual y es contra el pecado. Yo no creo que un cristiano deba estar en eso, hermano, se lo digo con respeto. Usted debe estar orando, pidiéndole a Dios de rodillas, pero uno allá está en el lugar equivocado. Pero mire, esas protestas tienen una connotación de lo mismo, porque esas protestas van también enfocados a lo mismo. De alguna manera acorralar la iglesia para empezar una persecución a la iglesia. Para allá va todo el enfoque, los derechos sociales, los derechos humanos y no qué más cosas. Todo eso va encaminado a lo mismo. Entonces va a llegar un punto donde se va a desatar una persecución sobre la iglesia, que ya la hay en algunas partes, ¿verdad? Eso es parte de la señal, ¿no? Pero la última, que quiero que póngame atención a esto. Si no me puso atención en lo otro, pero me pone atención en esto, le agradezco. La última señal que tiene que ver con la iglesia se llama la voz profética. Digo conmigo, la voz profética. Estoy hablando antes de que Cristo venga. Cuando Cristo venga, cuando Él esté a las puertas y diga, ya vengo, ya estoy ahí, a la puerta. Una de las señales es que se va a levantar la voz profética. ¿Sí? Se va a levantar. Y el Espíritu Santo va a empezar a traer palabras proféticas sobre la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Muchas personas van a empezar a tener sueños, visiones de los acontecimientos finales. Y el Señor va a empezar a moverse. Pero quiero que venga un momentico a Mateo capítulo 25. Ahí estoy terminando. Mateo 25.
que habla acerca de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, y habla de la venida del novio, que es símbolo de la venida de Cristo. Amén. 25:6 dice la palabra, dice, y a la medianoche, a ver, quiero que lo lea por favor. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. ¿Cuándo Cristo viene? Cuando haya un clamor que dice, ya viene el novio, salgan. Ahí es cuando Cristo viene. Ese clamor habla de la voz profética, ¿sí? La voz profética, ahí conmigo, la voz profética. Se oyó un clamor, ya viene el novio, salgan a recibirle. Por eso le digo, cuando Cristo venga, la voz profética de la segunda venida se va a activar con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza. Quiero que venga conmigo Apocalipsis capítulo 12. ¿Listo? Versículo 1. Miren, pon atención. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice, apareció en el cielo una gran otra señal. ¿Cuál es la señal? Una mujer vestida del sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Siguiente. Y estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. Siguiente. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Siguiente. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Siguiente. Ella dio a luz un hijo varón, y él regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Siguiente. Y la mujer huyó ¿a dónde? Donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1267 días. 60. Mire, pon atención. Algunos escatólogos dicen que ese es el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, la mujer es el pueblo de Israel. Y yo creo que sí, pero creo que también es la iglesia, ¿verdad? Creo que es la iglesia. La iglesia es la señal. Y ahí habla de persecución, ¿sí vio? Ahí está el dragón que empieza a perseguirla. Y se viene con furia, ¿verdad? Para perseguirla. Dice que ¿a dónde huye ella? Al desierto, ¿sí? Ahí está esperando. ¿Qué está esperando? Que él vuelva otra vez, por segunda vez. ¿Listo? Y habla de la iglesia entonces. Mire, quiero que venga conmigo a Apocalipsis 22, 17. ¿Cuál es la voz profética, hermanos? La voz profética es cuando el Espíritu Santo y la iglesia se unen para decir ¿qué? Ven, Señor Jesús. Mire lo que dice. Si quiere leerme por favor el 16. Y el Espíritu y la esposa o la novia dicen, ven. Y el que oye diga que, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida eterna. ¿Cuál es esa voz profética, hermano? Cuando el Espíritu Santo, cuando la iglesia y el Espíritu Santo se unen para decir, ven, 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 Señor Jesús. Ahora, escucha esto, mire. Quiero que venga un momentico al Salmo 55. Salmo 55, 6.
Mire, nosotros estábamos cantando hace un ratico una canción muy bonita. ¿Cómo se llama? Sobre alas de paloma. ¿Usted sabe esa canción que dice? Se lo quiero decir. Esa canción es una voz profética de la iglesia y el Espíritu Santo diciéndole al novio: ven, ya es el tiempo, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Es lo que dice ahí. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Siguiente. Ciertamente Uriel dijo: ¿moraría en dónde? En el desierto. ¿Sí ve que se habla de la iglesia? La iglesia ahí, esperando. Mira lo que dice el Salmo 18. No, pero ese no es el versículo. 10, perdón. 18:10. Mire, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Siguiente. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de cielo. Siguiente. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo, carbones ardientes. Siguiente. Trono en los cielos de Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Ahí está hablando del Señor, de Dios. Y ahí está diciendo que va a volar sobre ¿qué? Sobre alas de ¿qué? De querubín. Ahora, ¿a dónde va a ir a volar? A donde está la novia que voló con las alas de paloma, en el desierto, para encontrarse, para llevársela. Por eso, en la voz profética, ¿cuándo viene Cristo? Cuando la iglesia empieza a clamar: Señor, ven, ven, ya es el momento, ya es el tiempo. Te estamos esperando, te anhelamos, estamos preparados, estamos listos, te anhelamos, ven ya en este momento. Ahí Cristo viene. Cuando la iglesia empieza a clamar de esta manera. Pero no lo hacemos porque no estamos preparados. Muchos de ustedes: sí, Cristo viene, no estoy preparado, todavía me falta mucho. ¿Estamos o no? Mire lo que dice. ¿Sabe cuándo la iglesia y el Espíritu Santo empiezan a clamar para que Él venga? 3 punticos ahí. Primero, cuando la maldad llega a su colmo. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que va a haber maldad. Eso lo sabemos. ¿Cuántos saben eso? Yo no estoy esperando que las cosas mejoren. ¿Cuántos están esperando que las cosas mejoren? Y no es que sea pesimista, pero la Biblia dice que las cosas no van a mejorar. Porque la Biblia dice: y la maldad, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando la maldad llega a su colmo, es cuando la iglesia empieza a orar y decir: Señor, ven, ya es el momento. Homosexualismo, violencia, pedofilia, ¿qué más? Violaciones, muerte. Escuche. Yo no sé cuántos de ustedes, usted dice: no, sigamos. ¿Cuántos quieren seguir en un mundo así? ¿Cuántos quieren tener hijos y que sus hijos vivan eso? No, como que no estamos despiertos esta mañana. ¿A dónde vamos a llegar? Ya tocamos fondo. Es el momento que la iglesia diga: ven, Señor Jesús, ya es el momento. Ya el árbol está listo para la cosecha. Ya los frutos están maduros. ¿Estamos o no? Pellizquese un poquito el que está al lado, hermano. Yo no sé usted que dice: yo estoy preocupado por mis hijos y los hijos de mis hijos. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a estudiar, hermano? ¿En qué colegio? ¿En qué universidad? ¿Cómo va a ser la sociedad que ellos van a vivir? Y digo: no, Señor, yo creo que ya es el momento. Padre, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Segundo, ya lo mencioné, cuando la persecución empieza. Porque la iglesia ha sido perseguida por mucho tiempo, hermano. Y va a haber un momento donde se levante una persecución, una última persecución. Cuando esa persecución se levante, vamos a hacer como esa... Me
mujer que voló con alas de paloma al desierto, ¿sí o no? Para escapar de eso. Pero ahí habla de qué? Eso. Cuando empiece la persecución, hermanos, decirle: Señor, llévanos, Padre. Ya es el momento. Cuando empiecen de pronto a cerrar iglesias, cuando empiecen a encarcelar ministros, y bueno, eso ya está ocurriendo. Es el momento. Ahí la iglesia empieza a clamar. Cuando la voz del Espíritu Santo se une con la voz de la iglesia para decir: ven, Señor Jesús. Esta canción que usted y yo estábamos cantando, ¿cuánto la entendieron que estábamos cantando? ¿Qué está cantando? No les de alabanza. ¿Qué están cantando ahí? ¿Qué le estamos diciendo? Ven, Jesús, ven, 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 Señor. Ven, ya es el momento. Ya es el tiempo. Amén. Es una voz profética. Es una voz profética, la voz de la iglesia. Habla conmigo otra vez Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 fue. Versículo 10, por favor. Mire, Apocalipsis 10, 22, 10, ¿listo? Dice: y me dijo: no selle las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Escuche, escuche, escuche. Dios le está hablando a usted, hermano. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. El que es santo santifíquese todavía. Y aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. ¿Cómo dice? Párese, por favor. Párese. ¿Listo? Verso 17, lo vamos a leer juntos. ¿Cuántos saben que la iglesia es la novia y la esposa del Cordero? ¿Cuántos lo saben? Lea el 17. Y el Espíritu y la novia dicen: ¿cómo? Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga y beba. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Cierre sus ojitos, levante sus manos al cielo.